Buenas tardes, muchachos. ¿Se escucha bien? Muy bien, excelente. Creo que estamos listos ya para empezar. A ver, vamos a pasar ya a empezar con la clase. Buenas tardes a todos. Alfredo, Ana Paula, Ariana, Claudia, Damaris, Flor, José Luis, Julio, Lucía, Luis, Mijael, Rodrigo y al final Ishiro, ¿no? Muy bien, empezamos creo yo. A ver, el tema de hoy es sobre razones trigonométricas. Creo que es un tema que la mayoría lo conoce por el hecho de que es un tema que se ve en el colegio, ¿no? Todos vemos este tema en el colegio, ¿ya? Muy bien, entonces vamos de frente ya con lo conocido, ¿no? A ver, en un triángulo ABC, o en un triángulo de lados A, B y C recto, sabemos que primero debemos tener en cuenta que se debe cumplir el teorema de Pitágoras, que la suma de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, y de acá se definen las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Por ejemplo, el seno. ¿Cómo se define el seno? El seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es el cateto en el cual está frente al ángulo, ¿no? Vamos a denotarlo acá. Es el que está frente al ángulo. Y la hipotenusa, pues, evidentemente, es la mayor de todos los lados, que va a ser la que está frente al 90. ¿No? La hipotenusa siempre va a estar frente al 90. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, ella. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya está. También tenemos la razón coseno, que es cateto adyacente. El cateto adyacente es el cateto que está sobre el ángulo, o sea, es este de acá. ¿De acuerdo? Entre la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, de esto tenemos B entre C. ¿Correcto? Seguimos con la tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto ya hemos aprendido que es el A y el adyacente es el B. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que la razón tangente es igual a entre B. ¿Ya? De acá seguimos con la razón cotangente, que es al revés de la tangente. O sea, las primeras tres que se definen van a depender mucho de las siguientes tres, que son solamente sus inversas. ¿Ok? O sea, la inversa de la tangente va a ser la cotangente, del coseno es la secante, y del seno es la cosecante, ¿no? Entonces, al revés nada más, B entre A, la secante, que es hipotenusa entre adyacente, sería C entre B, y la cosecante, que sería hipotenusa entre opuestos, C entre A. Como se darán cuenta, todo esto de acá es fácil, sencillo y manejable si nosotros repasamos. O sea, hay muchos videotutoriales incluso en YouTube sobre esto, ¿no? Podríamos utilizar uno que se usa bastante, que es el famoso SOHCAHTOA. No sé si han escuchado ustedes SOHCAHTOA, que es así. SOHCAHTOA, ¿no? Que el seno es opuesto entre hipotenusa, el coseno adyacente entre hipotenusa y la tangente opuesto entre hipotenusa. ¿Qué menos usa el SOHCAHTOA? ¿Ya? Muy bien.
Seguimos. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, el seno de A, el coseno, la tangente, cada una de las razones, en este triángulo que ya estamos viendo que se cumple Pitágoras, ¿no? Que es 8 al cuadrado más 15 al cuadrado nos produce 17 al cuadrado. Hay un triángulo pitagórico que refiere a esto, ya que en algún momento de repente lo vamos a tocar, para que ustedes aprendan a manipular triángulos de lados enteros. Entonces el primero es el seno, que es el opuesto entre la hipotenusa, el coseno, el adyacente entre la hipotenusa, la tangente, el opuesto entre el adyacente, la cotangente, es al revés nada más, el adyacente entre el opuesto, la secante, hipotenusa entre adyacente, y finalmente la cosecante, hipotenusa entre opuesto. Podemos notar acá que el seno con la cosecante al multiplicarse te da 1. Como se dijo, son funciones, son razones trigonométricas inversas, ¿no? El coseno con la secante y finalmente la tangente con la cotangente. Si se definen 3 razones trigonométricas, uno piensa en definir sus opuestas porque también seguramente se van a utilizar. Por esa razón se definen las 3 siguientes que eran cotangente, secante y cosecante. Muy bien, después de eso también tenemos dentro del estudio las corrazones trigonométricas, ¿de acuerdo? Si dos ángulos suman 90 grados, entonces se va a cumplir que el seno de uno es el coseno del otro, la tangente de uno es la cotangente del otro, y la secante de uno es la cosecante del otro. O sea, digamos que la corrazón del seno es el coseno, la corrazón de la tangente es la cotangente, y la razón y la corrazón de la secante será la cosecante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué esto funciona así? Vamos a hacer un dibujo para que ustedes lo noten, ¿ya? Fíjense acá algo interesante, ¿ya? Y con el ejemplo incluso, ¿ok? Miren, ¿ah? Seno de 40. Entonces vamos a poner aquí un ángulo que es 40 grados. Lo vamos a poner, por ejemplo, acá. 40 grados. Vamos a ponerle los lados A, B y C. Entonces el seno sería, para nuestro triángulo, sería A entre C, ¿sí o no? Ahora, ¿qué ángulo es el que tendría frente a él? O sea, este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? 50. ¿No? Y el A entre C para el ángulo 50, ¿qué razón trigonométrica es? Para el 50 sería coseno, ¿sí o no? Entonces ahí vemos lo que se cumple acá. Este ángulo con este suman 90, el seno con el coseno deben coincidir, ¿de acuerdo? En ese sentido es la propiedad, ¿de acuerdo? Ahí ven. Entonces pasaría lo mismo, por ejemplo, si yo digo tangente de 20 con cotangente de 60. La tangente y la cotangente funcionaría del mismo modo, ¿no? ¿De acuerdo? Y finalmente un ejemplo más, secante de 9 con la cosecante de lo que te falta para 90. En este caso sería 81, ¿de acuerdo? Ya, entonces recordar esto que es importante. Ahora, algo más que se utiliza aquí es, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, seno de 10 igual a seno de x más 2, por ejemplo? Pregunta, ¿cuánto valdría x en este caso? A ver, ¿quién me puede dar la respuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ahí? A ver, alguien que dé la respuesta, ¿alguien sabe? ¿Alguien puede decirme cuánto sería x? X igual, quiero buscar x. X igual cuánto, ¿ah? Si el seno coincide con el seno, ¿cuánto debería ser la x? Creo que es evidente, ¿no? ¿Seguros? A ver, ojo, ¿ah? Estamos diciendo, hemos visto, a ver, quiero que todos aprendamos. ¿Ya? Aquí hemos visto que el seno con el coseno, la tangente con la cotangente, la secante con la cosecante. Pero ¿qué pasa si yo tengo seno con seno en una ecuación? ¿Qué debe pasar con el ángulo con el ángulo? Deben ser iguales, ¿no?
Ahora, si yo hubiera puesto, por ejemplo, otro problema, seno, por ejemplo, de 20, y acá pongo coseno, mira, 2x menos 10, ¿de acuerdo? Ahí sí, ¿no? Ahí sí funciona lo que estamos diciendo. Si el seno debe ser igual al coseno, quiere decir que 20 grados más el otro, 12x menos 10, deben sumar ¿cuánto? 90, ¿verdad? O simplemente, si no quieres hacer toda esta ecuación, porque hay problemas que necesitan esta ecuación, simplemente puedes decir, si este es 20, entonces como es seno con coseno, esto debe ser 70, ¿no? Y al ser 70, quiere decir que 2x menos 10 debe ser 70. Por tanto, 2x debe ser igual, ¿cuánto? 80. X igual, ¿cuánto? 40. ¿No? Si el alumno dice, ya me confundí. No, mira. Si el seno es igual al otro que sea también con seno, los ángulos se igualan. Pero si tiene seno con coseno, los ángulos deben sumar, ¿cuánto? 90. ¿Ya? Cuidado con confundirse. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Vamos a borrar esto. Ahora sí. Los triángulos notables, creo. Sí, los triángulos notables, ¿no? La última parte de la teoría es los triángulos notables, ¿ya? Bueno, son el 45-45, que ustedes ya lo conocen, que es K, K y K raíz de 2. Lo vamos a ver esta semana que viene en triángulos también, ¿no? O en congruencia lo vemos, creo. El segundo que es el 30-60, muy conocido, K, 2K y K raíz de 3. El siguiente sería el famosísimo 53-37, 3K, 4K y 5K. El 74-16, 7K, 24 y 25K. El 75-15, el más difícil de aprender para muchos, raíz de 6 menos raíz de 2, raíz de 6 más raíz de 2 y 4K. Y los últimos tres, el 8-82, 7, 1, 7 y 5 raíz de 2. El 53 medios, 1, 2 y raíz de 5. Y el 37 medios, 1, 3 y raíz de 10. ¿De acuerdo? Todos esos triángulos los vamos a trabajar también en geometría. En trigonometría, a veces cuando el problema se pone un poco complicado, se trabaja. Hoy día lo vamos a manipular levemente. Queda claro establecer que esto de acá lo vamos a aprender mucho mejor en geometría. Vamos a conocer más a fondo sobre esto, ¿ya? Lo que pasa es que para este tema de razones trigonométricas, lo único que nos importa es conocer los lados. Pero en geometría se va a dar un poco más de énfasis porque hay algunos lados, porque son los triángulos así, etc. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es la última parte ya de la teoría. Creo que estamos listos para empezar la práctica. Vamos a ver cómo nos va. ¿De acuerdo? Este es el primer problemita. Vamos a escribirlo por acá. Nos piden calcular por acá secante de A menos seno de C, todo eso multiplicado por cotangente de A menos coseno de C. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el detalle acá que tenemos que tener en cuenta? El triángulo es recto en B y tenemos un triángulo A, B y C. Profe, pero no conozco los lados. ¿Cómo lo voy a resolver? Lo que pasa es que vamos a aprender hoy día que en trigonometría hay que tener cuidado cómo se ubiquen los lados. En base a eso sale. ¿Ya? A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a revisar si es cierto. A ver. Te voy a enseñar primero con los lados, ¿ya? Quiero que aprendas bien, ¿ya? Mira, aquí es B, ¿ya? Aquí podemos ponerle A y acá C. Entonces, ojo, importante esto.
Frente al A, el A minúscula, frente al B sería el B minúscula y frente al C, el C minúscula. Otra cosa que también tenemos que guardar acá como importante, que Pitágoras, la suma de los catetos, en este caso los catetos son A y C, de darte lo mismo que la hipotenusa, ¿de acuerdo? Ahora sí resolvemos, E igual. A ver, ayúdame, la secante de A, o sea, de este ángulo, la secante. La secante es hipotenusa entre adyacente, menos el seno de C, ahora trabajamos con el seno de C. El seno de C sería el opuesto entre la hipotenusa. Todo eso se va a multiplicar a la cotangente de A. La cotangente de A, acuérdate que era el adyacente entre el opuesto. El adyacente al A es el C, ¿no? Y el opuesto es el A. Y menos coseno de C. El coseno de C es el adyacente entre la hipotenusa. Sería A entre B. A ver, aquí tenemos que trabajar de esta manera, ¿te acuerdas? Es sumar fracciones heterogéneas y se hace la técnica de la carita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Multiplicamos b cuadrado menos c cuadrado, ¿de acuerdo? Entre b por c. Todo esto se va a multiplicar por c entre a menos a entre b. Acá lo que podemos hacer es simplificar, ¿verdad? Podemos notar que el c se va a cancelar con este. ¿Qué más? Nos va a quedar a y b abajo y arriba b cuadrado menos c cuadrado. Lo que podemos hacer acá es, mira, despejar a cuadrado. A cuadrado despejamos. Quedaría b cuadrado menos c cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que está acá es a cuadrado, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Abajo, ¿qué queda? Porque se está multiplicando con este, pero acuérdate que ese fue 1. ¿De acuerdo? Entonces queda esto por 1, queda b cuadrado menos c, que sería... A ver, para que no se olviden. Todo esto de acá vale a cuadrado. Por 1 a cuadrado. Ya. Abajo te queda a por b. Y acá que queda c entre a. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, no, le estoy copiando mal acá. Que me estaba equivocando. A ver, lo correcto era a entre b, perdón. Pequeño lapsus ahí. Ya, entonces aquí se simplifica, ¿verdad? Un a con un a. Ya, y te estaría quedando... A ver, acá queda a entre b menos a entre b, ¿no? Entonces, ¿cuánto es eso? 0. ¿Por qué 0? Porque es como decir 5 menos 5, ¿no? Es como decir 3 menos 3, 7 menos 7, raíz de 2 menos raíz de 2. ¿De acuerdo? La alternativa de la primera entonces era clave casa, ¿no? ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Ya? A ver. Vamos a ver la 2. Pasamos a la 2. Como se darán cuenta es fácil, ¿de acuerdo? Profe, me mareé un poco. Ahora vamos con la segunda a ver si tenemos menos dificultad que la anterior. Dibujemos nuestro triángulo por acá. Ponemos los datos relevantes a él. 90 por acá. Recto en B nuevamente. A, B y C. Acá hay un dato interesante, pero tenemos que poner sus letras, ¿no? Sería aquí A minúscula, C y B minúscula. Si se va a cumplir Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora vamos a poner por acá el dato. ¿Cuál es el dato? Que 2 tangente de A es igual a cosecante de C. 2 tangente. ¿Cuánto vale la tangente de A? Opuesto entre adyacente sería A entre C. La cosecante de C es hipotenusa entre opuesto. Hipotenusa es B y lo opuesto es C. ¿De acuerdo? Porque para el ángulo en C, la hipotenusa es el B y el opuesto es el C. Y para el A, el opuesto es el A y el adyacente es el C. Acá podemos simplificar, mira. ¿Y qué te queda? Que 2A es igual a B. Y eso me va a servir de alguna manera así para calcular esto.
O sea, ¿qué está pasando? Que el b vale ahora 2a. Ahora queremos calcular el c en función de estos dos. Reemplazando en esta ecuación, vamos a reemplazar, a ver a qué llegamos. El a cuadrado se mantiene, el c también, pero el b ya no, pues porque el b va a ser ahora 2a. Entonces de acá tenemos a cuadrado más c cuadrado es igual a 4a cuadrado. Entonces c cuadrado es igual, pasa a restar, te quedaría 3a cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de c tiene, el a tiene, pero el 3 no tiene, te quedaría raíz de 3. O sea, quiere decir que aquí es a raíz de 3. Entonces ya tenemos todos los valores para calcular lo pedido. Entonces lo pedido sería 2 por el seno de a más raíz de 3 por la tangente de c. Y reemplazamos, ¿no? El seno de a opuesto entre hipotenusa, el opuesto a la es el a, la hipotenusa es el 2a más raíz de 3. La tangente de c sería el opuesto entre el adyacente a raíz de 3 entre la. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, el a con el a se va, el 2 con el 2 te va a quedar, ¿cuánto en total? 1, ¿no? Este a con este a se va. Y te estaría quedando entonces 1 más, y raíz de 3 por raíz de 3, a ver, para que no te olvides, raíz de 3 por raíz de 3, esto lo deben haber visto en álgebra, ¿no? La raíz del producto de los dos, ¿no? 3 por 3, eso es 9. Y la raíz de 9 es 3, ¿de acuerdo? Es un poquito de álgebra que debes saber, que debes dominar. Si no lo sabes, hay que repasar esto, ¿ya? Entonces te quedaría 3, por lo tanto, la respuesta correcta sería 4. Clave de este ejercicio, finalmente sería dado, ¿de acuerdo? Entonces, así es como funcionan los problemas de razones trigonométricas. A ver, vamos a seguir a la pregunta 3. Vamos a borrar primero. Borramos. Como se dan cuenta, solamente es reemplazar y resolver. A ver, otro, pero este es más fácil ya. Porque tenemos que hacer nuestro triángulo directamente, ¿no? Hacemos el triángulo. Y para que los que tienen dificultades acá, secante de x, dice, ¿no? Vamos a suponer que la x está acá. ¿Ya? A ver, lo vamos a escribir por aquí el dato secante de x igual raíz de 7. Acuérdate que las razones trigonométricas tienen que ser fracciones, ¿no? No dice nada, entonces le pongo 1. Entonces reemplazo, pues, ¿no? O sea, la secante es hipotenusa entre adyacente. Lo único que me falta es aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Entonces decimos la suma de los cuadrados de los catetos debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Desarrollamos m cuadrado más 1. Y acá se cancela, ¿no? Se va a cancelar la raíz con el cuadrado. Te queda 7. M pasa acá solito. El 1 va a restar 6. M sería raíz de 6. Esto vale entonces raíz de 6. ¿Cuál es el cateto opuesto al x? Raíz de 6. El adyacente 1 y la hipotenusa raíz de 7. Piden tangente al cuadrado de x más raíz de 42 por el seno de x. Esto sería la tangente es opuesto entre adyacente, el opuesto al x es raíz de 6, su adyacente es 1 al cuadrado, más
raíz de 42, el seno del x es el opuesto entre la hipotenusa, sería raíz de 6 entre raíz de 7, que es la hipotenusa. Acá sabemos que el cuadrado va a cancelar la raíz y te va a quedar 6. Este raíz de 42, recuerda, este raíz de 42 es igual a escribir 6 por 7. Entonces podría ser raíz de 6 por raíz de 7. Entonces lo puedo escribir así. ¿De acuerdo? A ver, raíz de 6 por raíz de 7. Y acá puedo escribir raíz de 6 por raíz de 7. Entonces vemos claramente que el raíz de 7 se cancela. Y acá tenemos dos que se van multiplicando, ¿no? Están multiplicando raíz de 6 por raíz de 6. Si quieres lo puedes escribir así también, ¿no? Producto de bases iguales, los exponentes se suman, se cancela y te va a quedar ¿cuánto? 6. Por lo tanto, aquí es 6, pero en este producto, que era raíz de 6 por raíz de 6, nos sale 6. La respuesta final sería 2, ¿no? Entonces el resultado correcto sería 12, clave de este ejercicio, ¿ves? ¿No? ¿Ya? Como vemos, lo que podemos notar aquí es que el procedimiento a trabajar es el siguiente, ¿ya? Que es importante y que tenemos que plasmar las pautas. ¿Cuál es? Primero, escribo los datos del triángulo respecto a los catetos, hipotenusa, lo que nos estén asignando. Segundo, si me falta algún dato del triángulo, aplico Pitágoras. Y por último, o tercero, reemplazo mis datos en lo pedido y resuelvo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver, la 4. Vamos con la 4. A ver qué tal está la 4. Excelente. Esta pregunta es fácil. Nos hablan del ángulo B. Ok, José Luis da una respuesta. Vamos a ver si es cierto. El primer paso es asignamos el ángulo B, es este. Sabemos que la tangente de B es 7x más 1, o sea, el opuesto entre el adyacente, que sería 4x más 2, ¿de acuerdo? Nuevamente, el opuesto al ángulo es el de aquí y este de aquí es el adyacente, ¿ya? Si alguien sigue teniendo problemas con recordar las razones trigonométricas, hay muchos videotutoriales de esto en YouTube, ¿de acuerdo? Sería bueno que repase. Todo el mundo enseña esto, le gusta enseñar este tema, así que pueden encontrar mucho material en YouTube de esto. Acá sería 3 medios. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una igualdad de razones? Multiplicamos en aspa, ¿no? Y tendríamos entonces 2 que multiplicas, así, 2 que multiplica 7x más 1 y 3 que multiplica a 4x más 2, ¿verdad? Luego sigue la técnica de la distributiva, que es esto con esto, y este también multiplica, o sea, el número multiplica los dos sumandos. Te quedaría 14x más 2, y acá sería 12x más 6. Vas a restar, vamos a poner un poquito de suspenso, 14 menos 2, 6 menos 2, 2x igual 4, un poquito más de suspenso, x, 4 entre 2, bueno, x igual ¿cuánto? 2. ¿De acuerdo? ¿Qué pedían? La x, o sea, ¿cuál es la clave? Alternativa B de bueno. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Aquí ya no hemos tenido que ser como los anteriores. ¿Por qué? Porque aquí de frente nos están dando ya, ¿no? Si quizás nos hubieran dicho, nos hubieran dado el AC y el AB de datos con función de la X, y nos hubieran dicho tangente, o de repente nos hubieran dicho seno de B, quizás el problema hubiera sido un poquito más interesante, ¿no? Es solamente reemplazo y resuelvo. Ya, pregunta 5. Ya, esta pregunta sí tiene mucho detalle. Aquí sí vamos a
aprender bastante, ¿ya? En principio que el gráfico no es el correcto y lo voy a hacer aquí nuevamente. ¿De acuerdo? Ahora les voy a explicar por qué no es el correcto. Lo que pasa es que siempre los autores tienen la costumbre de hacer gráficos no completamente reales a lo que tiene que ser. Entonces el alumno por esa parte tiene dificultades, ¿no? Aquí lo que va a entrar a tallar mucho es el triángulo notable, ¿no? De 45. Vamos a ponerle aquí A, B y C, ¿ya? A, B y C, acá 45. Estos dos son iguales. Acuérdate que esto es 90. Ahí, y este es el alfa. ¿Ya? Ya, esta pregunta no es tan fácil, ¿ya? Para que crean que se puede resolver de golpe o fácilmente, ¿no? Vamos a poner dos letras más que necesitamos acá utilizar. Por ejemplo, aquí le vamos a poner P y acá D. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, ve, yo les voy a explicar cuál es la técnica, ¿ya? ¿Cuál es la técnica al calcular una razón trigonométrica en un gráfico? La técnica o la jugada importante aquí, ¿cuál es? Que tenemos que, de alguna manera, formar un triángulo rectángulo del ángulo pedido. Por ejemplo, a mí me piden tangente de alfa, acá tengo el alfa. Entonces, como ya tengo dos líneas donde se forma el alfa, puedo trazar del D una altura o del P. Si yo quisiera trazar del D, tendría que ser hacia afuera, ¿no? Por acá o por aquí, no sé. O una de esta manera para que sea 90 acá, o otra de otra manera para que se forme un 90 por acá, ¿no? A ver. Por aquí tendría que prolongar acá y un 90, ¿de acuerdo? Esas serían las dos opciones para el D. Para el P es más fácil porque para el P lo que puedo hacer es simplemente trazar esto, mira, esta altura acá. ¿De acuerdo? Y le voy a llamar, yo le voy a llamar, a esa altura le voy a llamar H. Ahora, la tangente, vamos a escribirlo aquí. La tangente de alfa que buscamos es el segmento que es el cateto opuesto, el segmento PH, entre el adyacente que es el AH. ¿Qué más nos han dado de datos? Que el AD vale 1 y el AD, perdón, el DC es 1 y el AD vale 3, ¿no? Todo esto de acá y todo esto de acá nos han dado de datos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, toda esta parte de acá nos están diciendo que vale todo esto. A ver. A ver. Vamos a poner 3, 1. ¿De acuerdo? Ya, pero nosotros queremos encontrar pH y AH, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿Cómo se consigue? Todo es longitud 4. Es un triángulo isósceles, recuerda también eso. Es un triángulo isósceles, ¿no? O sea, aquí es esta línea, con esta línea son iguales. Porque el triángulo 45-45 es el isósceles, es el único triángulo rectángulo isósceles, ¿de acuerdo? Ya, o sea, estos dos son iguales. Entonces, a pesar de que todavía no hemos hecho un poco de geometría, tenemos que recordar que en un triángulo isósceles las cosas son todo bonitas justamente por ser el isósceles. Pero ¿qué se aconseja hacer en un isósceles? Cuando yo tengo un triángulo isósceles, se aconseja trazar la altura. Una de las cualidades o las propiedades del isósceles es trazar la altura. ¿Por qué se tiene que trazar la altura? Es sencillo, como estos dos son iguales, ¿de acuerdo? Lo mismo va a suceder en la parte inferior, ¿de acuerdo? O sea, trazo el isósceles y va a suceder también esto. Por eso es aconsejable que en un triángulo isósceles se trace la altura. Ok, entonces si nosotros hacemos esta idea en nuestro triángulo, noten que acá es 90 en nuestro triángulo ABC, ¿no? ABC, ya, ABC.
Como todo vale 4 unidades, quiere decir que aquí vale 2 y aquí vale 2. Y acá vamos a poner BK. Entonces, desde A hasta acá vale 2 y de acá hasta C vale 2. O sea, quiere decir que necesito trazar una línea más. Profe, qué feo. Trazo uno, trazo otra línea. ¿Cuántas líneas más tendré que trazar? A veces se tienen que trazar las que sean necesarias. Acá también 90. Esa altura que tú estás viendo de marrón es la altura BK. ¿De acuerdo? Aquí es K. Entonces, ¿qué estamos afirmando aquí? Que desde A hasta acá vale 2, o sea, esto es 2. Y desde acá hasta D vale 1. Digamos, vamos a intentar poner acá 1. ¿Ok? Porque recuerda que todo es 4 unidades. Si desde acá hasta acá vale 2, o sea, del segmento acá vale 2, desde el K hasta el C también vale 2, como el DC vale 1, entonces el KD tiene que ser 1. Pero acá hay otra idea bonita también que se está viendo, ¿no? En el triángulo, KBD, está así, ¿no? En el triángulo KBD, ¿de acuerdo? Podemos notar lo siguiente, ¿ya? Aquí está el K, acá está el B, y acá está el C. No, perdón, el D está acá. Acá está el P y acá está el H. ¿De acuerdo? Yo veo dos segmentos que son iguales, ¿no? Que dice que el BP con el PD son iguales. Entonces, es lo mismo que esto prácticamente. Si estos son iguales y acá es 90 y 90, se va a cumplir que estos son iguales. Se quiere decir que el segmento KD es dividido por H. Si KD valía 1, quiere decir que acá es 1/2 y acá también vale 1/2. O sea, quiere decir que este segmento que buscábamos, el KH va a valer 1/2 y este 1/2. Ahora, ¿qué pasa con este segmento PH respecto al BK? Si aquí es M, aquí es 2M. Esto se llama la famosa base media. Ya, así se llama, la base media. Eso lo vamos a ver más adelante, sino que lamentablemente en trigonometría se supone que uno conoce todo eso. Entonces tú dices, yo necesito calcular BK para saber cuánto vale pH. Recuerda que yo quiero calcular pH entre AH. Pero como este es 45 grados, ¿te acuerdas? Inicialmente sabemos que el triángulo es isósceles de 45-45. Y si tú recuerdas tu triángulo de 45-45, vamos a escribirlo un costadito por acá. Hay que notar que el 45-45, por acá 45, si hemos dicho es el único triángulo isósceles, quiere decir que es aquí el K y el K raíz de 2. Pero nosotros, si uno de los catetos vale 2, el otro cateto también valdrá 2, porque justamente es isósceles, hemos dicho, ¿no? Entonces esto vale 2. Entonces si 2m es 2, quiere decir acá que su mitad va a valer ¿cuánto? 1. Y por fin hemos terminado con el ejercicio. ¿Por qué? El pH es desde P hasta H vale 1, mira. ¿Cuánto es el H? Desde el A hasta el K y luego del K al H. Del A hasta el K es 2 y del K al H es 1/2, sería 2 más 1/2. Ahora, si tienes problemas para sumar 2 más 1/2, te recuerdo que esto era equivalente a hacer un número mixto. 2 más 1/2 equivale a un mixto. Entonces te darás cuenta que es 5/2. Entonces en el denominador tenemos 5/2. Y el numerador lo vamos a arreglar. Este 1 es 1 entre 1. Con el objetivo de hacer extremos por extremos, medios por medios. Por lo tanto, tendríamos que la tangente de alfa al final sería ¿cuánto? 2/5, ¿no? Porque el 2 sube y el 5 se queda abajo. Entonces la clave de este ejercicio sería la alternativa enano. Como te darás cuenta, no es tan fácil, pero más o menos así se tiene que trabajar los problemas con nivel de dificultad un poquito alto. ¿De acuerdo?
Ahora vamos con la siguiente pregunta. Sé que no ha sido la mejor pregunta, debí haberlo puesto como la pregunta 10, pero bueno, ya se escribe en la práctica, tenemos que seguir nada más, ¿ya? Muy bien, ahí queda para que lo noten, ¿ya? Ok. Sigamos, pregunta número 6. Una pregunta también con trazo. El alumno dice que feo los trazos. Una vez que ya te acostumbras, no te parecen tan difíciles ya. Tenemos un dibujo más o menos ahí. A ver, ya vamos a suponer que es ahí el dibujo. Vamos a ubicar los datos. Vamos a llamarle así, mira, a este A este B, a este C. A, B y A, B y C. ¿De acuerdo? Muy bien, acá vale teta. Acá 135. Y lo que vamos a hacer es poner aquí 6 y aquí vamos a calcular, ¿de acuerdo? A ver, ese lado, el segmento AB, lo queremos mejorar. ¿Cómo lo mejoramos? Ese raíz de 8 lo podemos escribir de la siguiente manera. Mira, el raíz de 8 es raíz de 4 por 2. Y hemos aprendido hoy día, hemos repasado que eso lo puedo escribir así, raíz de 4 por raíz de 2. Se quiere decir que vale, raíz de 4 es 2, ¿no? Entonces, el segmento en realidad vale 2 raíz de 2. Eso es lo que me interesa a mí, el segmento con raíz de 2 y no con raíz de 8. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a prolongar. ¿Por qué? ¿Por qué hago la prolongación? Recuerda que nosotros hablamos en el ejercicio anterior que cuando tengo un ángulo me conviene formar un triángulo notable o trazar una altura. Si yo trazo acá una altura, si yo trazo acá, por ejemplo, si yo estoy pensando en trazar y formar acá un notable o una altura, yo no sé cuánto vale esta división de ángulos, entonces no me serviría trazarla porque no sé cuánto va a valer este ángulo, no sé cuánto vale este cateto, ni tampoco estos dos lados. Entonces, como no me sirve trazarlo internamente, me conviene hacerlo externamente. Por eso es que prolongo y luego voy a trazar la otra línea que sería esta de acá. De este modo. Además, con eso estoy aprovechando que como este vale 135 y como este ángulo de acá, con el 135 forman un ángulo llano, bueno, va a faltar para 180, 45 grados. Entonces, me doy cuenta claramente que el triángulo que voy a utilizar ahora es uno que ya lo trabajamos anteriormente y además es notable, ¿no? Es el famoso triángulo de 45, 45, ¿no? Entonces acá sería 45. Entonces, acuérdate de los catetos, los voy a mencionar aquí, eran K, K y K raíz de 2. Entonces, como la hipotenusa es K raíz de 2, tenemos por acá la ecuación K raíz de 2 igual 2 raíz de 2. Se va, ¿no? Se va el raíz de 2. Y sabemos que el K entonces vale 2, ¿no? Acá sería 2 y aquí sería 2. Acá le podemos poner si quieres P. Entonces con eso ya tenemos el triángulo ya. Ya tenemos el triángulo resuelto. ¿Por qué? Porque si tú dibujas solamente el triángulo APC, ¿de acuerdo? Triángulo APC. Acá es el ángulo teta. Su cateto opuesto vale 2 y su adyacente desde P hasta C sería 8. Entonces es fácil calcular su tangente. Su tangente sería el opuesto sobre el adyacente, ¿no? Y podemos simplificar, ¿verdad? Mitad 1 y mitad 4, ¿cierto? Entonces la respuesta para esta pregunta sería 1/4. Con lo cual la clave de este ejercicio sería
la alternativa A. ¿De acuerdo? Así es como se tienen que trabajar los problemas de triángulos. O sea, es decir, los problemas que tienen gráfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta 7. Como ves, es un problema facilito de construcción solamente prolongando. Nada más, formo mi triángulo de 90 grados, o sea, mi triángulo rectángulo, y encuentro sus catetos y puedo dar la respuesta. Ok, vamos con la siguiente. A ver. Vamos a dibujar este triángulo. Recto en A, dice. Vamos a poner los datos. Recto en A. Se cumple que la tangente, vamos a poner también por acá, tangente de B, 0,75. Y nos están pidiendo hallar su perímetro si A menos B. ¿Quién es A? Es este. ¿Quién es B? Habíamos aprendido que era este. Y, o sea, frente al A, el A, frente al B, el B y frente al C. Además, tenemos que A menos B es 6 y nos piden el perímetro, ¿no? O sea, nos están pidiendo la suma. A ver, les voy a dejar un minuto para que lo intenten ustedes. Yo sé que pueden. ¿De acuerdo? A ver si me pueden dar la respuesta de esta pregunta. A ver si podemos dar con la clave. ¿Ya? A ver, ustedes mismos. A intentarlo, a ver. ¿Cuál es la jugada? 0,75 tengo que convertirlo en fracción y por lo tanto tener los catetos del triángulo. Y con eso obtendría la hipotenusa y podría reemplazar en la ecuación de que A menos B es igual a 6. Para poder conocer cuánto vale el valor de los lados y dar la respuesta del perímetro. A ver. A ver, tenemos dos respuestas. Luis Mijael, José Luis y Camila. Pero todos me dan la misma respuesta. Pero ¿quién sale 12? Porque el perímetro es el perímetro la respuesta para ustedes. 12 sale. A ver, vamos a ver. Primero decimos 0,75. ¿Cómo lo paso a fracción? Se escribe el 75 y abajo se escribe 1 y tantos ceros como haya cifras después de la coma. Como hay 2, 2, ¿no? A ver, vamos a revisar. Podemos sacar aquí 25ava, 3, 4. Entonces de ahora en adelante 3 cuartos es 0,75. Entonces, ¿quién es tangente de B en mi gráfico? Tangente de B es opuesto, que sería el B, entre el adyacente que es el C. Como 3 es a 4. O sea, tengo que ponerle entonces, adicionarle a él 3K, 4K. Muy bien, a ver, vamos a poner acá 3K, 4K. Y por Pitágoras tenemos que encontrar el valor de la, ¿sí o no? Entonces aplicamos Pitágoras. Tendríamos a cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados. 4K al cuadrado más 3K al cuadrado. ¿De acuerdo? Luis da una clave, vamos a ver si es cierto.
16, 25k al cuadrado. El A sería al sacar raíz cuadrada 5k, ¿no? Entonces el A en realidad vale 5k. Noten que nos están pidiendo el perímetro. El perímetro de la suma sería 3k más 4k más 5k, ¿de acuerdo? Entonces sumo 7, 12, ¿no? 12k. Ah, entonces el perímetro es 12 por k. O sea que este no es. Y este tampoco. Porque debe ser un múltiplo de 12. Reemplazamos. ¿Quién es A? Ahora vamos a hacer el reemplazo aquí. ¿Quién es A y quién es B? ¿Quién es A? 5k. ¿Quién es B? 3k. Igual a 6. Respuesta acá, 2k igual a 6. El k vale 3. Por lo tanto, aquí sería 12 por 3. El perímetro buscado sería ¿cuánto? 36, ¿no? Esa era la clave correcta. ¿De acuerdo? Bueno, estuvieron muy cerca, creo que el 12 les motivó bastante, pero hay que tener cuidado por ahí, hay que hacer todo muy bien. ¿De acuerdo? Vamos ahora a continuar con la pregunta 8. A ver, ya esta es una pregunta bien facilita. No va a demorar mucho. Lo voy a escribir acá. Tangente de 3x por cotangente de x más 40 igual a 1. ¿Ya? Vamos a poner acá unos datos importantes para que recuerden. Hemos dicho que seno de un ángulo por cosecante de otro, del mismo ángulo es 1. Tangente de un ángulo por cotangente de un ángulo es 1. Coseno de un ángulo por secante del mismo ángulo es 1. ¿De acuerdo? Miren que estamos viendo unos productos iguales, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, si yo los dejo ahí para que ustedes lo resuelvan, a ver. A ver, usen su ingenio, a ver. A ver, un minuto también quiero que lo piensen ustedes mismos. A ver, tenemos dos respuestas. José Luis. No, Luis nada más y luego José Luis, los dos. Ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver. Vamos a seguir esta idea, ¿ya? Todos, atención. Tangente. Y nos vamos a enfrascar que este sea el alfa, ¿ya? Luego cotangente, ya que es igual a 1. Según nuestra segunda fórmula, dice tangente de alfa por cotangente de alfa es lo que me da 1. Quiere decir entonces que toda esta parte de acá, ¿quién debe ser? Alfa, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que el alfa debe ser 3x, pero también el alfa debe ser x más 40. Por lo tanto, x más 40 debe ser idéntico a ¿quién? A 3x. El x viene a restar, me queda 2x igual 40. Sacándole la mitad sería 20 grados. ¿Qué me están pidiendo? Coseno de 3x.
Muy bien, entonces ahora me están pidiendo el coseno de 3x. Vamos a ponerlo esto más acá. Y vamos a escribir lo que pide al costado. Nos piden coseno de 3x. Como el x vale 20, el coseno sería de 60. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar nuestro triángulo. Vamos a dibujar nuestro triángulo. Vamos a dibujar por acá. Y tenemos que aquí es 90. Escribimos el 60. Profe, no me acuerdo no recuerdo yo los lados. Fácil. Acuérdate, esto es 1, esto es 2 y esto es raíz de 3. Claro, le puedo poner el K y el K igual va a salir, ¿de acuerdo? A ver, el coseno sería el adyacente que sería 1 y la hipotenusa que sería 2. Por lo tanto, el coseno de 3x pedido sería 1/2. La alternativa correcta, clave B. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a la pregunta número 9. A ver, esta pregunta también es bien sencilla, solamente se tiene que hacer un triángulo y después de hacer el triángulo solamente se tiene que poner los lados y los datos y con eso va a salir. Yo lo voy a escribir aquí y le voy a dejar que usted lo termine, ¿ya? Acuérdate que es 90, recto en C, aquí es A, aquí es B. Acá A minúscula, ¿no? ¿De acuerdo? Acá va a ser A minúscula. A ver, A minúscula, B minúscula y C minúscula. Solamente tienen que reemplazar nada más. A ver, ustedes mismos. A ver. Entonces, a ver, revisamos un par de minutos. Tenemos acá Luis Mijael y Luis y José Luis nos están dando la clave. Vamos a ver si es cierto. O lo podemos escribir tal vez más acá. A ver, no sé si nos alcanzará el espacio. Creo que sí nos va a alcanzar acá. Lo escribo por acá. A cotangente de A. Y acá menos C seno de B. Ahora solamente está para que lo reemplace. A ver, ustedes mismos todos. ¿Alguien más da su respuesta? Flor. Ok. Muy bien, Flor. A ver, uno más, alguien más. A ver, ¿quiénes más quieren colaborar hoy día con la clase? Muy bien, Rodrigo. A ver, reemplacemos. Bueno, ¿quién es cotangente? Cotangente es, a ver, acuérdate, ¿quién es cotangente de A? Adyacente entre opuesto, ¿no? El B entre el A. Y el seno de B es opuesto entre hipotenusa. Entonces acá simplificamos. Obtenemos entonces que el valor de la E es igual B menos B, ¿no? Y ya lo vimos esto en el ejercicio 1, creo. B menos B, entonces nos va a salir ¿cuánto? Perdón, estaba pensando que estaba dividiendo. Va a haber 0, ¿no? Estaba pensando en que este debía haberlo puesto. Quería ponerlo el ejercicio, si lo hubiera puesto mejor así, cotangente de A. Así hubiera sido más interesante. Estaba pensando en este ejercicio. En vez de ese menos, le hubiera puesto entre. Pero bueno, como que el alumno dice, bueno, es una resta, no hay más datos, debe ser cero. Hay gente que dice eso, ¿no? No hay datos, 0, seguro. O 1. Muy bien, vamos a la última. Les comenté que si nos lo hacemos rápido el problema, tengo por ahí algunos problemitas más difíciles, de nivel un poquito más avanzado, para practicar, ¿de acuerdo?
A ver, acá nos dan un triángulo y nos dan un dato interesante, ¿no? La cotangente más la tangente vale 10 tercios. A ver, vamos a poner aquí los vértices. O poner B, pues, ¿no? Aquí el A y el C. Aquí el X. Tengo el dato. Cotangente de X más tangente de X igual 10 tercios. A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta? A ver, ideas. ¿Cómo llego a la respuesta? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien por ahí? Tenemos dos respuestas. Es una posibilidad, pero tiene que cumplir, ¿no? Que la cotangente más la tangente tiene que darnos 10 tercios, ¿no? ¿Qué hacer ahí? A ver. Ajá. Digamos que esa idea se usa cuando se iguala la tangente con la cotangente. Otra idea, a ver, otra idea. Quiero más ideas. Acá necesitamos aprender todos. Luis Contundente da una clave. Al parecer ya sacó la respuesta ya. Muy bien, ¿alguien más? A ver, ¿quién más tiene alguna idea ahí? A ver, Claudia ya también asegura que sale la alternativa A. Vamos a ver si es cierto. Su champa dice, vamos a ver si es cierto, ¿ya? Miren, ve. Creo que me demoró más escribiendo el gráfico que resolviendo. Miren, ¿por qué? A ver, yo te hago la pregunta, ¿ya? Esto es fácil. 10 tercios, miren, ¿ah? 10 tercios no es 3 más un tercio, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿El 10 tercios no se escribe como 3 un tercio, o no? Y 3 un tercio hemos aprendido hoy día que es 3 más un tercio. ¿Sí o no? Ok, entonces este 10 tercios yo lo puedo escribir como 3 más un tercio. Pero ese 3 yo lo puedo ver como 3 entre 1. Entonces yo logro notar que uno es el inverso del otro. Y hemos dicho que la tangente con la cotangente son inversas, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, que la tangente de x es 3. O podría decir que la tangente de x es un tercio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo que la tangente de 3 de x, perdón, es 3, o sea, 3 entre 1, si yo voy a mis datos, opuesto es 3, adyacente es 1, tendría que hacerlo esto por Pitágoras, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahora, si usamos Pitágoras, vamos a ponerle aquí m, ¿ya? Entonces, por Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, m al cuadrado es igual 9. No me vayas a decir 6 porque es 9 acá, más 1 serían 10. Hay gente que se equivoca acá. M es raíz de 10. Entonces, acá es raíz de 10. Si fuera así, miren, ¿ah?
El valor de la cosecante de x, acuérdate que es hipotenusa, que sería raíz de 10, entre opuesto. Opuesto es 3. ¿Habría clave? No hay clave. Entonces no debería ser esta de acá. O mejor dicho, si yo considero esta posibilidad, la respuesta sería ¿cuánto? Raíz de 10 sobre 3, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo considero la otra posibilidad que también es dable, ¿no? Que también es posible, ¿no? La otra posibilidad es ¿qué pasa si yo hiciera tangente un tercio? Entonces ya no sería así, sino sería al revés, ¿no? Sería aquí, acá sería 1 y acá sería 3. Entonces la cosecante, ¿cuánto me daría? Raíz de 10, que es la hipotenusa, entre el opuesto que sería 1. O sea, ¿cuánto saldría acá? Raíz de 10. Y eso es lo que están dando como clave, ¿de acuerdo? Esa sería nuestra clave. Entonces existen dos posibilidades acá de resolver. ¿Ya? Sería la alternativa avión. Ya, nos ha quedado un par de minutos, entonces podemos nosotros revisar los ejercicios adicionales. Antes de eso, voy a dar una chequeada a la práctica. Bueno, la primera examen UNT, miren, ve, Pitágoras, ya lo vimos hace rato, aquí es 15, reemplazo y sumo, ¿no? 30, 60, quiere decir que tengo yo que calcular los ángulos y me da acá coseno y secante, ¿no? Coseno y secante, a ver, ¿cómo funciona acá? Ya sabemos, ¿no? Acá también lo vas a resolver igual. Este de acá es alfa y acá debe ser alfa, ¿no? Y ahí va a salirte la X directamente. En la 2 solamente tengo que reemplazar los valores numéricos. ¿Ya? A ver, las dos últimas. Si el seno es igual al coseno, los ángulos deben sumar, ¿cuánto? 90, ¿no? Y en la última tenemos que dibujar el triángulo, poner A y B, multiplicar y nos va a salir. Está muy fácil esto. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces vamos a revisar una preguntita de nivel un poquito más avanzado, que sería esta. ¿Ya? Puede ser esta, la 1, podría ser la 2, la 3 o la 4. Todos tienen su dificultad, ¿ya? Vamos a trabajar con la 1. De paso que aprovechamos los notables. Advertencia acá, ¿de acuerdo? El siguiente problema que vamos a resolver es un poquito difícil. Se pide al público tener paciencia y si no la comprendes, recuerda que esta pregunta yo la pondría en un repaso, en un ciclo avanzado. Como pregunta número 1. Porque sé que el alumno se choca aquí con muchas dificultades. ¿Ya? Esto es parte del álgebra. Dominar la radicación. Yo sé que han visto ya radicación seguramente en su curso de álgebra. De todas maneras, aquí vamos a ver si se puede reforzar lo que ya conoce. ¿De acuerdo? A ver, vamos a revisarlo, ¿ya? Vamos a poner aquí A, B, C y aquí H. Aquí es beta. Aquí es 15 y aquí es 30. También dice algo importante que lo voy a remarcar, pero en la parte inferior, ya que vamos a recurrir a un trazo. Todo esto de acá, todo este segmento, es dividido por la línea BH. Quiere decir que AH es igual a HC. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hemos aprendido hoy día? Para encontrar la tangente, la secante de un ángulo, ¿qué se hace? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tienen que trazar las alturas. Ahí ve. Formar una altura. La otra posibilidad sería una altura hacia afuera, ¿no? O sea, tendría que prolongar por acá, tendría que prolongarlo así, luego para acá un 90, ¿no? Así más o menos tendría que ser todo esto. Pero por ahí no llego a nada, ¿de acuerdo?
Ese es el detalle. Ya, entonces trazo. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el segmento K. Entonces, es suficiente que yo pueda llegar a conocer cuánto vale HK y BK y hago Pitágoras y tengo la secante. Ahora, ¿cuál es mi problemita aquí? Como tengo 15 grados, entonces ya sé yo que el triángulo de 15 es un poquito problemático en lo que es sus lados. Por eso es que lo voy a mencionar por acá. ¿Ya? A ver. Como acá es 15, acá es raíz de 6 menos raíz de 2, acá es raíz de 6 más raíz de 2. ¿De acuerdo? Mírenme. Entonces, si yo reviso mi triángulo ABK, ya sé que esto vale ¿cuánto? Raíz de 6 menos raíz de 2. ¿Sí o no? Todo desde A hasta acá va a valer raíz de 6 menos raíz más raíz de 2 y el K se me falta. Ahora, ¿cómo es el triángulo de 30? ¿Ya? ¿Cómo es el triángulo de 30? El triángulo de 30, voy a poner con azul aquí, 30 grados acá. Acuérdate siempre frente a 30 es el M y acá es 2M. Y acá es M raíz de 3. Pero el triángulo de 30 que yo estoy dominando aquí es BKC. Ahora, ¿cuál es el detalle? Este segmento M en realidad vale todo esto, mira. Raíz de 6 menos raíz de 2. Entonces aquí abajo tengo que multiplicar al raíz de 6 menos raíz de 2, que es el M, lo tengo que multiplicar por raíz de 3. Así. Entonces multiplicamos. El raíz de 3 va a multiplicar a cada uno. O sea, va a ser tanto al raíz de 6 como al raíz de 2. ¿Ya? Entonces 3 por 6 sería 18. Y sería aquí 6. Ahora el 18 es raíz de 9 por 2 menos raíz de 6. Raíz de 9 es 3, raíz de 2, raíz de 6. Quiere decir que el K se vale 3 raíz de 2 menos raíz de 6. Ojo, desde aquí hasta acá vale 3 raíz de 2. ¿Ves por qué ahora se pone todo feo? Ya. Ahora, el segmento AC, vamos por acá, el segmento AC, ¿cuánto vale? Vale desde A hasta acá, más desde K hasta C, ¿sí o no? Son segmentos, ¿no? Hemos visto el tema de segmentos, desde A hasta acá y luego de K hasta C. O mejor dicho, para ir desde A hasta C, primero voy desde A hasta K y luego desde K hasta C. Ahora, desde A hasta K, ya tenemos aquí que vale raíz de 6 más raíz de 2. ¿Cuánto vale el KC? Acá está, mira. 3 raíz de 2 menos raíz de 6. Excelente. Entonces acá se van a simplificar, estoy equivocando de simplificar, se van a simplificar los raíz de 6, ¿no? ¿Cuánto vale todo el segmento AC? Todo el segmento AC, por lo visto, vale 4 raíz de 2. Como todo el segmento vale 4 raíz de 2, la mitad que es desde el A hasta el H y del H hasta el C sería 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Ahora viene lo más difícil para el alumno. Si esta parte es 2 raíz de 2, ¿cuánto vale el HK? Para, ojo, que la suma desde el A hasta el K valga 6 más raíz de 2. Si ya tengo 2 más raíz de 2, ¿cuánto valdría aquí? Como necesito un raíz de 6, lo agrego, ¿no? Pero si la HK valdría raíz de 6, con este sumarían ¿cuánto? Raíz de 6 más 2 raíz de 2, pero yo solamente quiero una, no quiero 2 raíz de 2. Entonces en realidad sería así. Ahora, si yo sumo estos dos, debe darme 2 raíz de 2. ¿Es cierto que al sumar estos dos me da 2 raíz de 2? A ver, el raíz de 6 se simplifica con el raíz de 6. Y este raíz de 2 que está restando, consumado con 3 raíz de 2,
Así me da 2 raíz de 2, ¿te das cuenta? El ejercicio acaba de terminar. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el triángulo BKH? BKH. ¿Qué pasa en ese triángulo? Lo voy a dibujar acá. En el triángulo BKH quiero que te des cuenta qué pasa con los catetos. ¿Qué pasa con los catetos? Dime por favor qué pasó ahí con los catetos. En los catetos. ¿Qué pasó con los catetos? Son que iguales. O sea que este cateto de acá es igual que este. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando eran iguales? Este era un triángulo isósceles. El ángulo entonces beta vale ¿cuánto? 45. Entonces acá es 1 y 1. O si quieres K y K. O bueno, no lo voy a poner K porque se confunde con el vértice. Vamos a ponerle un, no sé, un N. ¿Ya? Le pongo un N y un N. ¿De acuerdo? Y acá es, por Pitágoras, N raíz de 2. Entonces, finalmente, después de haber sufrido con este problema de nivel avanzado, como beta es 45, entonces la secante de beta es hipotenusa, raíz de 2 por N, entre el cateto adyacente que es N, ¿no? Y al simplificar, ¿cuánto sería la respuesta final para este ejercicio? Raíz de 2, ¿no? Entonces la clave correcta para esta pregunta de nivel avanzado sería la alternativa dado. Como se dan cuenta, es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque no puedo manipular los triángulos a mi gusto. Es muy normal esto que suceda, chicos, en los problemas de avanzado. Así como han visto problemas muy fáciles hoy día, yo puedo ponerles también en su práctica problemas muy difíciles. Eso depende de cómo ustedes avancen. Si dicen, no, profesor, yo todavía estoy en un nivel básico, entonces normal. Podemos trabajar con el básico. Ahora, antes de terminar la clase, la otra semana nos toca ver por fin triángulos. ¿De acuerdo? Así que prepárense, repasen, estudien mucho. Y agradecerles a Alexandra Gómez, Alexandra Torres, Alfredo, Ana Paula, Ariana, Camila, Claudia, Damaris, Stephanie, Flor, José Luis, Julio Edu, Kevin, Lucía, Luis Miguel, Rodrigo y Xiomara. Gracias, chicos, por su asistencia. Gracias por su participación, porque gracias a ustedes yo sé que ustedes están progresando, están estudiando, se están preparando y quieren estudiar. Gracias por estar aquí en esta clase y de aquí nos vemos el día lunes, creo nos toca clase. ¿Cuándo nos toca clase? El día martes, ¿no? El día martes. Gracias por su asistencia, gracias por su paciencia. Estamos viendo el día martes, que tengan un excelente fin de semana y la otra semana los veo con el tema de triángulos. De verdad, muchas gracias por su participación. Alegra mucho verlos participar. Repasen bastante, ¿ya? Nos vemos, cuídense, la clase de hoy ha terminado.